La palabra vergüenza se unió a mi nombre cuando tenía 14 años. Fue la Navidad en que pedí un ordenador en lugar de ropa. Está pasando por una fase, explicó mi madre a los parientes reunidos alrededor de la mesa del comedor, su voz teñida de esa paciencia reservada para comentar las ilusiones temporales de los niños. Toda esta tontería del ordenador se le pasará cuando descubra a los chicos y se maquille. 15 años después, esa fase se había convertido en la fuente más fiable de incomodidad social para la familia. Mientras mi hermano Marcos forjaba su reputación como un exitoso banquero de inversiones, ascendiendo en la escala corporativa con impresionante precisión, yo seguía siendo el miembro de la familia que requería una cuidadosa explicación en las reuniones sociales. La que nunca había logrado traducir del todo la inteligencia en respetabilidad. El patrón se había establecido temprano y se había reforzado constantemente. Cuando me gradué del instituto como la mejor de mi promoción, la atención se centró en que Marcos entrara en el equipo de fútbol americano. Cuando obtuve una beca completa para el MIT, la celebración giró en torno a que Marcus fuera aceptado en Harvard. Cuando me gradué summa cum laude con doble titulación en informática e ingeniería eléctrica, la familia se reunió para brindar porque Marcus consiguiera sus primeras prácticas en Goldman Sachs. Cada hito en mi viaje académico fue reconocido cortésmente, pero eclipsado por los logros más convencionales de Marcos. Las A en matemáticas avanzadas eran impresionantes, pero los trofeos de fútbol americano se exhibían prominentemente en la repisa de la chimenea. Los honores académicos se mencionaban brevemente en los boletines navideños, pero las conexiones sociales de Marcos se discutían extensamente en las cenas. La desconexión se hizo más pronunciada al entrar en la veintena. El camino de Marcos era lineal y comprensible: universidad prestigiosa, empresa reconocida, ascensos constantes, un matrimonio apropiado con Jennifer de Connecticut. Su línea de tiempo de relación seguía perfectamente las expectativas sociales, progresando de noviazgo universitario a compromiso, boda y primer hijo con precisión de reloj. Mi trayectoria, en cambio, desafiaba una fácil categorización. En lugar de seguir un empleo tradicional después del MIT, regresé a casa, al sótano de mis padres, alegando que necesitaba tiempo para trabajar en algunos proyectos. Mientras Marcos impresionaba a los ejecutivos de Goldman Sachs con sus habilidades analíticas, yo estaba rodeada de servidores, placas de circuito y procesadores cuánticos prototipo que nadie en mi familia entendía ni apreciaba. Siempre ha sido diferente se convirtió en la explicación estándar de mi madre cuando los vecinos preguntaban por mis planes postgraduación. Muy lista, pero no particularmente práctica. Ya se las arreglará. El subtexto era claro para todos en nuestro círculo social. Elena era inteligente, pero carecía del sentido común para traducir el logro académico en éxito profesional. Era el tipo de persona que podía resolver complejos problemas matemáticos, pero no podía navegar las expectativas sociales básicas sobre las elecciones de vida apropiadas. Marcos siempre había sido todo lo que nuestros padres esperaban de un hijo exitoso: un MBA de Harvard, un despacho en la esquina en Goldman Sachs, una esposa de una familia adecuada, una casa en el barrio correcto. A los 32 años encarnaba el tipo de éxito convencional que tenía sentido en las cenas y los eventos del club de campo. La gente entendía su trayectoria profesional, respetaba sus logros y lo consideraba un crédito para los valores de nuestra familia. Yo, por otro lado, me había convertido en la decepción recurrente de la familia, sin marido, sin una trayectoria profesional tradicional, sin logros que se tradujeran fácilmente en conversación de cóctel. A los 29 años, todavía estaba averiguándolo, según el consenso familiar, dedicándome a pasatiempos relacionados con la informática que parecían impresionantes para otros técnicos, pero completamente desconcertantes para cualquiera con un sentido real de los negocios. El laboratorio del sótano, que había comenzado como un espacio de trabajo temporal, se había convertido en una sofisticada instalación de investigación durante los últimos 8 años. Lo que comenzó como curiosidad por los principios de la mecánica cuántica se había desarrollado en aplicaciones innovadoras para el procesamiento computacional. Pero explicar el entrelazamiento y la superposición cuántica a miembros de la familia que consideraban la alfabetización informática básica tecnología avanzada resultaba consistentemente fútil. Está muy dedicada a su investigación, diría mi padre a los colegas que preguntaban por mi progreso profesional. La palabra investigación hacía que mis actividades sonaran más legítimas que jugar con ordenadores en el sótano, aunque él no tenía una comprensión clara de lo que esa investigación implicaba realmente o por qué podría importar.
Esta reunión navideña fue particularmente concurrida, con primos, tíos, tías y amigos de la familia llenando la casa de mis padres para su celebración anual de vacaciones. El tipo de evento donde se compartían historias de éxito familiar, se celebraban logros profesionales y se reforzaban las jerarquías sociales a través de conversaciones cuidadosas. La lista de invitados representaba a los miembros más exitosos de nuestra familia extensa. El tío Roberto había convertido una empresa de construcción regional en una empresa de varios millones de euros. La tía Patricia dirigía la firma de diseño de interiores más exclusiva de la ciudad. El primo David acababa de ser ascendido a socio en su bufete de abogados. Eran personas que medían el éxito en términos que todos podían entender: ingresos, beneficios, márgenes, listas de clientes, cuota de mercado. Marcos acaba de cerrar un acuerdo de adquisición de 200 millones de euros, explicaba mi padre a nuestro tío Roberto mientras yo ayudaba a mi madre a colocar los aperitivos en la cocina. El cliente lo solicitó específicamente por su reputación en el manejo de complejas transacciones internacionales. A través de la puerta de la cocina, podía ver a Marcos aceptando felicitaciones con la humilde confianza de alguien acostumbrado al reconocimiento profesional. Sus logros eran del tipo que impresionaba a otras personas exitosas, generando respeto y admiración de todos los que importaban en nuestro círculo social. La conversación sobre el último triunfo de Marcos continuó durante 20 minutos, con parientes haciendo preguntas detalladas sobre la estructura del acuerdo, los procesos de aprobación regulatoria y las implicaciones estratégicas para la expansión global de sus clientes. Este era el lenguaje del éxito empresarial legítimo, que involucraba resultados medibles y creación de valor comprensible. ¿Y Elena?, preguntó finalmente la tía Patricia, su voz teñida de ese tono cuidadoso que la gente usa al hablar de miembros de la familia cuyas vidas no se han desarrollado según las expectativas. La pausa de mi padre fue apenas perceptible, pero yo había aprendido a reconocer la ligera vacilación que precedía a las explicaciones de mi situación actual. Todavía trabaja con ordenadores, dijo finalmente, usando la frase que se había convertido en su descripción estándar de mis actividades. Haciendo algún tipo de consultoría técnica. Es muy buena en ese tipo de cosas. La frase ese tipo de cosas se había convertido en su forma diplomática de reconocer mi trabajo sin tener que explicar en qué consistía realmente. Durante los últimos 8 años, había estado creando y escalando empresas tecnológicas, pero los detalles eran demasiado complicados para las conversaciones familiares y los resultados demasiado poco convencionales para encajar en su comprensión de carreras apropiadas. «Está saliendo con alguien», continuó la tía Patricia, siguiendo el guión predecible de los parientes preocupados que abordan las decepciones familiares. «Está muy centrada en su trabajo ahora mismo», respondió mi madre diplomáticamente, lo que en el código familiar significaba: sigue soltera y probablemente siempre lo estará. El subtexto era claro para todos: Elena había priorizado su pasatiempo informático sobre encontrar un marido adecuado, y ahora se acercaba a los 30 sin perspectivas de respetabilidad profesional ni realización personal. La conversación en la cocina continuó mientras yo colocaba quesos y galletas, escuchando el familiar ritmo de la preocupación familiar disfrazada de amable indagación. Estas discusiones ocurrían en cada reunión, con parientes turnándose para expresar su apropiada preocupación por mis elecciones poco convencionales, mientras evitaban cuidadosamente las críticas directas que pudieran parecer poco solidarias. «Me preocupa que se esté perdiendo oportunidades», dijo la tía Patricia en voz baja, bajando la voz por consideración a mi proximidad. A su edad, cada vez es más difícil empezar de nuevo si esos intereses informáticos no conducen a nada significativo. Mi madre asintió pensativamente, compartiendo la preocupación que había ido creciendo cada año a medida que mis 20 progresaban sin marcadores obvios de éxito convencional. Hemos intentado animarla a considerar opciones más tradicionales. Pero siempre ha sido muy independiente, a veces demasiado independiente para su propio bien. La conversación reflejaba su genuino amor y preocupación, filtrados a través de suposiciones sobre lo que constituía un camino de vida exitoso. Desde su perspectiva, yo estaba persiguiendo obstinadamente intereses sin futuro cuando alternativas superiores estaban fácilmente disponibles a través de la red profesional de Marcos. Al pasar a la sala de estar para la hora social previa a la cena, me encontré posicionada en mi lugar habitual en la periferia de la atención familiar. Marcos ocupaba la silla central cerca de la chimenea. Su esposa Jennifer, a su lado, discutía sus próximas vacaciones a Suiza.
Su hija de 3 años jugaba a sus pies con juguetes educativos que prometían acelerar el desarrollo cognitivo a través de la programación multilingüe. El tío Marcos nos llevará a esquiar a los Alpes, explicaba Jennifer a los parientes reunidos. El resort tiene un helicóptero privado para acceder a las mejores pistas. El bono de Marcos este año ha sido extraordinario. La conversación fluía naturalmente en torno a su éxito, tocando temas de colegios privados, propiedades de inversión y conexiones sociales que mejoraban su posición en la comunidad financiera de Manhattan. Esta era la vida que nuestros padres habían imaginado para ambos hijos, tradicional, impresionante y fácilmente explicable a otras personas exitosas. La discusión de Jennifer sobre su estilo de vida proporcionaba una clase magistral de logro convencional. Las vacaciones suizas no eran solo una compra de lujo, sino una demostración del valor de Marcos para Goldman Sachs. La inscripción en el colegio privado no era simplemente planificación educativa, sino evidencia del creciente estatus social de su familia. Cada detalle reforzaba su posición dentro de las jerarquías establecidas de éxito. El director de Riverside Prep llamó personalmente para dar la bienvenida a nuestra hija, continuó Jennifer, su voz transmitiendo la satisfacción de alguien cuyo hijo había sido aceptado en una institución con lista de espera medida en años, no en meses. Al parecer, sus evaluaciones de desarrollo temprano la sitúan en el percentil 99 en capacidad cognitiva. Me senté en silencio en la silla del rincón, que se había convertido en mi lugar designado en las reuniones familiares, el lugar para los miembros de la familia que estaban presentes pero no eran centrales en la narrativa de logros y progreso de la noche. Desde aquí podía observar sin que se esperara que contribuyera significativamente a las conversaciones sobre avance profesional o hitos vitales. El posicionamiento no fue accidental ni deliberadamente cruel. Reflejaba la dinámica social natural que surgía cuando personas exitosas se reunían para celebrar valores compartidos y logros mutuos. Marcos pertenecía al centro porque sus logros eran comprensibles e impresionantes para todos los presentes. Yo pertenecía a la periferia porque mis actividades seguían siendo misteriosas y potencialmente sin sentido. Elena, cuéntale a todos sobre tu trabajo en ordenadores, sugirió mi madre durante una breve pausa en la sesión de apreciación de Marcos. Su tono era alentador pero cuidadoso, la forma en que los padres hablan cuando intentan incluir a niños que no encajan del todo en la dinámica grupal. Son mayormente cosas técnicas, respondí con la vaga práctica que me había servido bien durante años. Gestión de bases de datos, optimización de sistemas, aplicaciones de procesamiento cuántico. Bastante aburrido a menos que te guste ese tipo de cosas. Marcos se rió, el sonido llevaba suficiente condescendencia para establecer la jerarquía profesional entre nosotros sin parecer abiertamente despectivo. Elena siempre ha estado más cómoda con las máquinas que con la gente. Algunas personas simplemente tienen fortalezas diferentes, ¿sabes? Su comentario provocó asentimientos de comprensión de los adultos, reforzando su suposición compartida de que había encontrado mi nicho apropiado en el rol de soporte técnico que se adaptaba a mi personalidad y limitaciones. No todos podían soportar la presión de los negocios de alto riesgo o las complejas relaciones con los clientes. La evaluación no era del todo incorrecta desde su perspectiva. Yo prefería la claridad lógica de los sistemas computacionales a las ambiguas dinámicas sociales que gobernaban la mayoría de las interacciones empresariales. Encontraba satisfacción en resolver problemas técnicos que tenían soluciones definitivas en lugar de navegar por la política de oficina que requería habilidades completamente diferentes. Es maravilloso que hayas encontrado algo que disfrutas, dijo la tía Patricia con el entusiasmo típicamente reservado para los pasatiempos infantiles. Es tan importante tener intereses que te mantengan ocupada y comprometida, incluso si no conducen a trayectorias profesionales tradicionales. Su comentario encapsuló la comprensión colectiva de la familia sobre mi situación. Mi trabajo en ordenadores era un pasatiempo inofensivo que proporcionaba satisfacción personal sin generar un avance profesional significativo. Como alguien a quien le gustaba la jardinería o coleccionaba sellos antiguos, había encontrado un pasatiempo técnico que se adaptaba a mi personalidad, aceptando sus limitaciones como base para la vida adulta. El intercambio de regalos procedió con patrones predecibles que reflejaban las jerarquías familiares establecidas. Marcos y Jennifer recibieron artículos caros que reconocían su estatus, bufandas de cachemira de Italia, colecciones de vinos premium, joyas de diseñadores europeos reconocibles.
Sus regalos a otros fueron igualmente impresionantes, demostrando tanto su buen gusto como su capacidad para permitirse gestos generosos. Mis regalos eran más prácticos: libros sobre tecnologías emergentes, licencias de software para plataformas de desarrollo, equipos especializados para la configuración de mi laboratorio en el sótano. El tipo de presentes apropiados para alguien cuyos intereses eran técnicos en lugar de sofisticados, útiles en lugar de lujosos. Esto parece muy avanzado, dijo mi padre, examinando el libro de texto de computación cuántica que le había regalado, aunque ambos sabíamos que nunca leería más allá de la introducción. Seguro que es fascinante para quienes entienden estos complejos conceptos científicos. Su respuesta era típica de cómo los miembros de la familia interactuaban con mis intereses técnicos. Expresaban la apreciación apropiada mientras mantenían una cómoda distancia de temas que excedían su comprensión o relevancia para sus propias vidas. Después de la cena, mientras la velada se acercaba a su conclusión tradicional, la conversación se centró en los planes familiares para el próximo año. Marcos delineó su trayectoria profesional hacia director general, explicando la dinámica política y las métricas de rendimiento que determinarían su cronograma de ascenso. Jennifer discutió la inscripción de su hija en un exclusivo preescolar que la posicionaría para la eventual admisión a escuelas privadas de élite. Varios parientes compartieron actualizaciones sobre ascensos, compras de bienes raíces y logros sociales que marcaron su progreso continuo en caminos convencionales hacia el éxito. La empresa de construcción del tío Roberto había conseguido contratos para 3 importantes desarrollos comerciales. La tía Patricia había sido destacada en Architectural Digest por su trabajo en la renovación de la finca de un cliente famoso. ¿Y tú, Elena?, preguntó mi prima Sara cuando la conversación finalmente llegó a mi rincón de la habitación. ¿Algún gran plan para el año que viene? Sara tenía 2 años más que yo y recientemente había sido ascendida a directora de marketing senior en una empresa de bienes de consumo Fortune 500. Su trayectoria profesional representaba exactamente el tipo de avance corporativo constante que nuestra familia consideraba apropiado para mujeres jóvenes inteligentes: progreso medible, títulos impresionantes, oportunidades claras de avance. Antes de que pudiera responder a su pregunta, el teléfono de Marcos vibró con una llamada entrante. Miró la pantalla y reconoció al interlocutor como lo suficientemente importante como para interrumpir el tiempo familiar, excusándose para atender lo que obviamente era una conversación de negocio significativa. Estoy trabajando en algunos proyectos interesantes, dije con cuidado, usando un lenguaje lo suficientemente vago como para evitar explicaciones técnicas que hicieran perder la atención de mi audiencia. Todavía en las primeras etapas, pero con aplicaciones potencialmente significativas. La respuesta fue recibida con una atención educada pero escéptica. Después de años de escuchar sobre mis interesantes proyectos que nunca parecían resultar en marcadores de éxito convencionales, la familia había desarrollado una tolerancia paciente para mi optimismo técnico combinado con expectativas realistas sobre los resultados reales. Eso es maravilloso, dijo mi madre alentadoramente. Solo recuerda que está bien estar satisfecha con lo que tienes. No todo el mundo necesita lograr cosas extraordinarias para tener una vida significativa. Sus palabras pretendían ser un consuelo, ofreciendo permiso para aceptar logros modestos en lugar de perseguir ambiciones poco realistas, pero dolieron precisamente porque revelaban cuán completamente mi familia había descartado cualquier posibilidad de éxito significativo en mi futuro. El comentario reflejaba años de conversaciones en las que me habían animado a ser realista sobre mis perspectivas y a aceptar la ayuda de personas que entendían cómo funcionaban realmente los negocios. Su preocupación era genuina, motivada por amor y preocupación por mi negativa a seguir caminos convencionales que condujeran a una seguridad medible. Marcos regresó de su llamada telefónica con una expresión de satisfacción profesional. Volvió a acomodarse en su silla central con la confianza de alguien cuya importancia acababa de ser confirmada por validación externa. Disculpad, dijo dirigiéndose a la sala con practicada humildad. Los negocios nunca paran. Ni siquiera en Navidad, los mercados globales no reconocen las fiestas americanas. ¿Fue importante?, preguntó mi padre, su tono transmitiendo genuino interés en las responsabilidades profesionales de Marcos y su alcance internacional. Solo confirmando algunos detalles para la presentación a la junta de la próxima semana, respondió Marcos casualmente, su tono sugiriendo que las presentaciones a la junta eran aspectos rutinarios de su vida profesional. Vamos a anunciar una gran expansión en mercados emergentes. Debería ser bueno para otro ciclo de promociones.
La conversación volvió a centrarse en la trayectoria profesional de Marcos, con parientes haciendo preguntas detalladas sobre sus responsabilidades, logros y perspectivas futuras. Esta era la clase de historia de éxito que tenía sentido para todos: progresión clara, títulos impresionantes, recompensas financieras medibles, respeto de colegas y superiores. A medida que avanzaba la noche, me sentí cada vez más aislada de la comprensión compartida de la familia sobre lo que constituía una vida significativa. Mientras ellos celebraban logros convencionales e hitos tradicionales, yo estaba construyendo algo que no podían comprender ni apreciar. La desconexión se había ampliado cada año, creando un abismo entre mis logros reales y su percepción de mi fracaso continuo en lanzar una vida adulta apropiada. «¿Sabes, Elena?», dijo Marcos durante un breve momento privado mientras recogíamos los platos del postre en la cocina. «Nunca es tarde para considerar una carrera más tradicional. Probablemente podría conseguirte un puesto de nivel inicial en Goldman, quizás en la división de soporte tecnológico. Nada glamuroso, pero trabajo estable con buenos beneficios». Su oferta estaba genuinamente destinada a ser útil, reflejando su sincera creencia de que necesitaba ser rescatada de mis actividades técnicas sin futuro. En su visión del mundo, cualquier trabajo en una firma financiera prestigiosa era superior a las actividades relacionadas con la informática que ocupaban mi tiempo en el sótano de mis padres. La división de soporte tecnológico se encarga de toda la infraestructura computacional para nuestras operaciones comerciales, continuó, animado por el tema. Es un trabajo bastante sofisticado, y siempre están buscando gente con habilidades técnicas avanzadas. Serías perfecta para ese tipo de rol. Su evaluación revelaba cómo entendía mis capacidades: técnicamente competente pero carente del pensamiento estratégico y las habilidades interpersonales necesarias para puestos de cara al cliente o de liderazgo. Podría contribuir significativamente en una capacidad de apoyo, dejando las decisiones comerciales a personas con la formación y el temperamento adecuados. Gracias, respondí en voz baja, manteniendo el tono apreciativo esperado cuando los miembros de la familia ofrecían ayuda profesional. Lo pensaré. Pero mientras lo veía regresar a su posición central en la atención familiar, me di cuenta de cuán completamente nuestros caminos se habían bifurcado. Mientras él escalaba una escalera que todos podían ver y medir, yo estaba construyendo algo que existía completamente fuera de su marco de referencia. El momento que lo cristalizó todo llegó casi al final de la velada, cuando los parientes recogían sus abrigos y se preparaban para irse. La prima Sara discutía su búsqueda de empleo, habiendo sido despedida recientemente de su puesto de marketing a pesar de sólidas críticas de desempeño, cuando la conversación se centró en las redes de apoyo familiar y los consejos profesionales. «Debe ser agradable tener a Marcos como hermano», me dijo, su voz con un toque de envidia disfrazada de observación. «Tener a alguien exitoso en la familia que pueda abrir puertas y hacer conexiones, no todo el mundo tiene esa ventaja». Antes de que pudiera responder, Marcos se rió y negó con la cabeza con la confianza de alguien cuyos consejos habían sido consistentemente ignorados. «No creo que Elena esté interesada en el tipo de ayuda que yo podría ofrecer. Está más cómoda haciendo lo suyo, incluso si eso significa quedarse en el nivel de entrada para siempre». El comentario quedó en el aire, llevando años de frustración acumulada por mi negativa a aceptar su guía o seguir su ejemplo de avance profesional convencional. Desde su perspectiva, yo estaba persiguiendo obstinadamente un camino sin futuro cuando alternativas superiores estaban fácilmente disponibles a través de su red profesional. «En realidad», dijo Sara, su voz adoptando un tono más agudo que indicaba que había bebido suficiente vino como para hablar con más libertad de lo habitual. «Creo que es hora de que alguien diga lo que todos estamos pensando». La habitación se quedó en silencio mientras los parientes sentían que los límites de la conversación educada de la noche estaban a punto de ser cruzados. Sara se posicionó cerca del centro de la sala de estar, captando la atención con la confianza de alguien que creía que hablaba por la sabiduría colectiva del grupo. «Elena, te estás convirtiendo en una vergüenza para esta familia», anunció, sus palabras cortando los saludos navideños como una cuchilla a través de la seda. «Tienes casi 30 años. Sigues soltera. Sigues jugando con ordenadores como una adolescente. Y te niegas a aceptar la ayuda de personas que han tenido éxito en el mundo real». El silencio que siguió fue pesado con acuerdo, incluso de miembros de la familia que no habrían elegido un lenguaje tan directo. Sara había articulado lo que muchos de ellos habían estado pensando, pero eran demasiado educados para expresarlo,
que mis elecciones poco convencionales reflejaban negativamente el juicio colectivo y el estatus social de la familia. Marcos asintió lentamente, su expresión sugiriendo que, si bien no habría entregado el mensaje tan bruscamente, estaba de acuerdo con la evaluación subyacente. Finalmente alguien lo dijo, añadió en voz baja, su voz transmitiendo alivio de que la difícil conversación finalmente se hubiera iniciado. Mi madre parecía incómoda con el tono duro de Sara, pero no contradijo el mensaje esencial. Mi padre miraba sus manos, evitando el contacto visual que pudiera requerirle defender opciones que nunca había entendido. El silencio de otros parientes decía mucho sobre su acuerdo compartido con la brutal evaluación de Sara. Tenías potencial, continuó Sara, animada por su tema con la pasión de alguien que creía que la intervención era necesaria. Buenas notas, familia inteligente, todas las ventajas. Pero en lugar de construir algo significativo, has desperdiciado 15 años en un pasatiempo que no va a ninguna parte. Y ahora eres demasiado mayor para empezar de nuevo adecuadamente. El peso de la decepción familiar acumulada llenó la habitación como un gas pesado, dificultando la respiración normal. Esta era la conversación que se estaba gestando durante años, la evaluación honesta que todos habían sido demasiado educados para expresar directamente. Simplemente respondo, entiendo, dije en voz baja, manteniendo el tono tranquilo que me había servido a través de innumerables momentos similares a lo largo de los años. Mi respuesta pareció satisfacer la necesidad de la familia de reconocer la realidad. Sara asintió con aprobación a mi aceptación de su evaluación. Marcos parecía aliviado de que la intervención hubiera sido necesaria pero civilizada, y mi madre comenzó a recoger platos con la eficiencia de alguien ansioso por restaurar la armonía navideña normal. Pero antes de que el momento pudiera pasar por completo y la velada pudiera concluir con su tradicional intercambio de abrazos agradecidos y promesas de mantenerse en contacto, el teléfono de mi padre sonó con el tono distintivo que había asignado a las llamadas de colegas del trabajo. Miró la pantalla con la expresión de disculpa de alguien que normalmente no atendía llamadas de negocios en Navidad, pero el nombre mostrado lo hizo detenerse con reconocimiento. La persona que llamaba era lo suficientemente importante como para justificar la interrupción del tiempo familiar, incluso en los últimos momentos de las vacaciones. Es Richard Thompson de The Times, anunció a mi madre. Su voz transmitía la mezcla de orgullo y obligación que acompañaba el contacto con su relación profesional más prestigiosa. Richard Thompson era el contacto mediático más valioso de mi padre, un periodista de negocios que lo había entrevistado 2 veces para artículos sobre tendencias de fabricación regional e iniciativas de desarrollo económico. Mi padre lo consideraba una relación profesional crucial y lo mencionaba frecuentemente como un ejemplo del tipo de conexiones de alto nivel que mejoraban la reputación en los círculos empresariales. Dave, lamento llamar en Navidad, la voz de Richard era lo suficientemente alta como para ser oída en toda la habitación mientras mi padre respondía, su entusiasmo profesional superando la etiqueta navideña. Pero tuve que verificar algo para una historia en la que estoy trabajando. ¿Tu hija es realmente la joven multimillonaria que Forbes acaba de nombrar como la más joven de Estados Unidos? La pregunta golpeó la habitación como una fuerza física, creando un silencio tan completo que incluso el reloj de pie en el pasillo pareció detenerse. La cara de mi padre pasó por una serie de expresiones mientras su cerebro procesaba información que contradecía todo lo que creía saber sobre la jerarquía y los logros de su familia. Lo siento, logró decir mi padre, su voz apenas por encima de un susurro mientras luchaba por procesar la pregunta imposible. Elena Chin, 29 años, fundadora y CEO de Quantum Dynamics, continuó Richard, su entusiasmo profesional audible incluso a través del altavoz del teléfono. Forbes lanzó su lista de multimillonarios más jóvenes hace 1 hora, y ella es la número 1. Patrimonio neto estimado en 3.800 millones de euros. Por favor, dime que puedes conseguirme una entrevista exclusiva con ella. El silencio que siguió fue diferente a todo lo que había experimentado en 30 años de reuniones familiares. No era el cómodo silencio de personas que absorben información interesante, sino el silencioso y sofocante silencio de personas cuya comprensión fundamental de la realidad acababa de ser desafiada y encontrada completamente errónea. Marcos me miraba con una expresión que nunca había visto antes, con la boca ligeramente abierta mientras intentaba reconciliar la vergüenza familiar sentada en la silla del rincón con la multimillonaria más joven de la historia empresarial estadounidense. Sara se había puesto completamente pálida, su confianza anterior se había evaporado al darse cuenta de que acababa de llamar a una multimillonaria una vergüenza para la familia.
Quantum Dynamics, decía Richard, ajeno al shock que su llamada había creado en nuestra sala de estar, revolucionó las aplicaciones de computación cuántica para modelado financiero y procesamiento de datos. La OPV del mes pasado batió todos los récords de ofertas tecnológicas. Tu hija construyó esto de la nada en su laboratorio del sótano, según el perfil de Forbes. Mi padre sostenía el teléfono como si pudiera explotar. Su mano temblaba ligeramente mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba escuchando. El pasatiempo informático que había descartado durante 15 años. Los proyectos técnicos que nunca había entendido. Las búsquedas sin futuro que habían preocupado a la familia durante tanto tiempo. Todo había estado construyendo algo extraordinario que superaba su capacidad de comprensión. «Dave, ¿sigues ahí?», preguntó Richard, sus instintos periodísticos detectando el inusual silencio al otro lado de la llamada. Esta es una noticia enorme. Forbes la llama la joven empresaria más influyente de su generación. Se espera que las aplicaciones de computación cuántica que desarrolló transformen múltiples industrias. ¿Puedes conectarme con ella? Cada par de ojos en la sala estaba ahora fijo en mí, sus expresiones pasando por incredulidad, confusión y un creciente reconocimiento. La vergüenza familiar a la que se le había sermoneado sobre aceptar sus limitaciones, de alguna manera había construido un imperio tecnológico de 3.800 millones de euros. Mientras se preocupaban por mi fracaso en lanzar una carrera apropiada, la magnitud de su malentendido se hacía evidente en tiempo real. Mientras me animaban a aceptar puestos de nivel inicial y caminos convencionales hacia un éxito modesto, yo operaba a un nivel de logro empresarial que superaba cualquier cosa que cualquiera de ellos hubiera imaginado posible. En realidad, dijo mi padre lentamente, su voz aún apenas funcional mientras luchaba por reconciliar la llamada telefónica con su comprensión de la realidad familiar. Ella está aquí mismo. Las risas que habían llenado la habitación momentos antes cuando Sara pronunció su evaluación de mis fracasos se habían detenido por completo. La confianza despreocupada con la que discutían mis deficiencias y la falta de perspectiva se había evaporado, reemplazada por la incómoda comprensión de que su comprensión de la jerarquía familiar se había invertido por completo. El teléfono de Marcos vibraba con notificaciones, sus contactos de la industria financiera aparentemente enviándole enlaces al anuncio de Forbes que se estaba difundiendo en las redes profesionales. Su rostro pasaba por expresiones mientras leía actualizaciones sobre una empresa de la que nunca había oído hablar, construida por la hermana a la que había estado ofreciendo puestos de nivel inicial para ayudar a rescatar de sus búsquedas sin futuro. Elena, dijo mi madre, su voz apenas un susurro. ¿Es esto cierto? Antes de que pudiera responder, el teléfono de Sara emitió un pitido con una alerta de noticias. Luego el de la tía Patricia, luego el del tío Roberto. El anuncio de Forbes se estaba difundiendo en sus redes sociales en tiempo real, confirmando lo que Richard Thompson acababa de decirle a mi padre: la multimillonaria más joven de Estados Unidos estaba sentada en su sala de estar. La misma persona a la que acababan de terminar de explicarle que necesitaba aceptar sus limitaciones y dejar de avergonzar a la familia con ambiciones poco realistas. Quantum Dynamics ha sido mi principal enfoque durante los últimos 8 años, dije en voz baja, manteniendo el mismo tono tranquilo que había usado para reconocer su anterior evaluación. La empresa salió a bolsa el mes pasado. Las implicaciones se estaban asentando sobre la habitación como una pesada manta que dificultaba el pensamiento. Mientras toleraban cortésmente mi pasatiempo informático y me animaban a aceptar la oferta de Marcos de un empleo de nivel inicial, yo estaba construyendo un imperio tecnológico que me acababa de convertir en una de las personas más ricas del país. A medida que el peso total de la revelación se asentaba sobre la reunión navideña, me di cuenta de que la invisibilidad estratégica había cumplido perfectamente su propósito. La vergüenza para la familia se había convertido en la historia de éxito más notable de la familia.